Bienvenidos al canal, ya los teníamos muy abandonados y es que como explicamos en el video anterior, tenemos unas cosillas ahí pendientes porque estamos empezando con la vida adulta, pero bueno, no vinimos aquí a justificarnos, más bien vinimos a responder la pregunta que está en el título del video, dando una pequeña introducción de por qué elegimos esto. Fue porque simplemente un día estábamos en el parque charlando y surgió el tema y nos pareció interesante comentarlo con ustedes porque llega un momento en la vida donde tú te planteas si tener hijo o no tener hijo, si es casarte, si no casarte, si viajar, si no viajar. O sea, tú te empiezas a preguntar cosas. Entonces, hoy vamos a ver distintas perspectivas en las que tener hijos puede ser buena idea o mala idea. Vamos a tomar 5, vamos a dejar muchas de lado, como la económica, que le preguntas a tu cartera, oye, ¿puedo tener hijo? No, ese tipo de perspectiva no lo vamos a tocar aquí, vamos a tocar 5 solamente. Aquí está mi amiga por si no sabe. Hola. Sí, se me ha preguntado por qué hablaba de nosotros, es que está ocupada, entonces, bueno, vamos a empezar con la perspectiva social. En esta perspectiva llega un momento en la vida donde la misma sociedad empieza a ejercer presión para que tú llegues a tomar la decisión de tener un hijo. Y eso comienza dependiendo de tu entorno, dependiendo de tu cultura. Hay quienes, no sé, a los 20 años ya sienten que se les fue el tren y que ya nunca tuvieron un hijo. Exacto. O sea, depende de cada quien, de dónde se desenvuelva. Pero en esa edad ya empiezan los comentarios, ¿no? De que, ¿y tú para cuándo? Y pues tus papás, no sé, como que te insinúan que ya quieren un nieto. Sí. O tu mismo entorno, tu amigo ya tiene hijo, tu amigo ya tiene hijo, tus compañeros ya tienen hijo. Entonces esa presión puede pues llegar a afectarte tanto y decidir tener un hijo como para encajar, ¿no? Porque pues vivimos en una sociedad y quieran o no, pues tenemos que sentirnos dentro de... Entonces, por ejemplo, en esta perspectiva social, también, como ya lo decía mi amiga, que es esta presión, en mi caso, ¿no? Que, por ejemplo, como sé que mi mamá y mis tías y mi abuela tienen una familia, entonces yo también tengo que tener una familia, ¿no? Como sé que ellos tuvieron hijos, entonces yo también tengo que tener hijos, porque seguimos ciertos patrones, ¿no? Entonces, esta es otra cuestión que sigue la perspectiva social, que es por patrones. Como sabes que tus familiares han tenido hijos por todas las generaciones, entonces tú también debes de tener hijos, y también se sigue por roles, ¿no? Porque tanto un hombre como una mujer tienen un rol en la sociedad, que es tener una familia, que es, por ejemplo, en el caso de la mujer, cuidar a sus hijos, porque recordemos que un rol es la función que desempeña una persona en ciertas situaciones o en ciertos lugares, ¿no? Entonces, como mujer tienes que desempeñarte en ser una madre, que también es un rol, que también es ser un padre, que es también un rol. Entonces, como ya lo veíamos, esta perspectiva pues tiene ciertos puntos, ¿no? Que te hacen pensar, bueno, sí, voy a tener hijos, voy a tener una familia, porque es lo común que hacen todas las personas, ¿no? Que cuando sales de la universidad, trabajas y ya tienes dinero y lo que sigue es tener una familia, casarte y tener hijos, ¿no? Pero yo contradigo esta perspectiva porque pues muchas veces no es así. A veces lo que es la presión que te dicen tus tías, oye, pues ¿para cuándo, no? Oye, cásate ya te estás quedando porque ya tienes 25, pues así como que no, o sea, yo creo que es más decisión propia. Ya creo que pues sí, va a ejercer esa presión siempre. Y va a existir esa presión porque pues tus papás ya quieren nietos, que no sé qué. Sí, es que esa presión a veces no nos la generamos. Sí. Nos generamos nosotros esa presión realmente. No nada más porque quedas bien con los demás vas a tener hijos, o solamente porque como tu tía tiene hijos, no, o sea, eso yo creo que no está bien. Yo creo que primero debes de ser consciente de que, bueno, sí quiero tener hijos porque quiero, no porque otras personas que van a decir de mí, o que ya, por ejemplo, he visto, parejas que se sienten muy presionadas por lo mismo de que como ya están casadas o ya están juntadas, y muchos les dicen, oye, el hijo, como si fuera una meta más, ¿no? O sea, ya te casaste y ahora sí que tener el hijo. No. Todas las reuniones. Sí, o sea, espérense, o sea, tranquilos, o sea, no siempre debe ser así. O sea, a lo mejor y ellos no quieren.
Y pues yo veo así como gente, por ejemplo, les digo, veo como familiares, hasta amigos, que dicen, oye, es que nadie nos casamos, pero no queremos tener hijos, o no, este no es nuestro deseo, pero la presión ahí de, oye, hijo, y sí, no, esos comentarios inofensivos sí, son los que no. sí pesan, en serio. Exacto, sí pesan. sí. Y vamos a empezar con la más común, esa es la más común que consideramos Sí. nosotros, porque también somos conscientes de que muchas de nuestras decisiones son por parte de que la sociedad influye cierta presión. Ujú. Vamos a seguir con la siguiente perspectiva para llegar a tener la decisión de tener un hijo, que es la perspectiva filosófica. Exacto. En esta perspectiva ya hay que interiorizarnos más y vernos como un individuo, ser pensante, razonante y lleno de luz, no sé qué. El chiste es que nosotros tenemos una misión, cada ser humano tiene una misión, llegó a este mundo para hacer algo. Pero alguien que me diga que vine a hacer yo a este mundo, por favor. Sí, o sea, no siempre lo encontramos. La mayor parte de gente muere sin saber qué onda con la vida. Y eso es real. Y queramos o no, tenemos que tener ese motor que nos impulse a seguir adelante. Exacto. Entonces, conforme vas creciendo, te va abriendo una crisis existencial en la que dices, what the fuck, ¿qué hago aquí? O sea, en la niñez igual te entretienes con videojuegos, con juegos, yo qué sé, pero, o sea, vas creciendo y dices, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Exacto. Y muchas veces no encontramos ese sentido. O esa respuesta. Pero el comodín es como que, pues, tener un hijo, porque tener un hijo es tener un mini tú, y ese mini tú, tú le vas a dar todo tu amor, o sea, ya tu vida va a recobrar un sentido, ya le va a dar sentido a tu vida. Por ejemplo, en esta perspectiva filosófica, pues tiene mucho que ver que tener un hijo es como dejar una huella en el mundo, como sabes que este pequeño tú tiene tu sangre, tiene hasta incluso tus formas físicas, ¿no? Y tu carácter, todo lo interior. Entonces, para esta perspectiva es importante este tipo de cosas, ¿no? Que tener un hijo debe de ser lo esencial y debes de darle un sentido a tu vida con un hijo, ¿no? Pero yo pongo en duda este tipo de perspectiva porque no siempre un hijo le va a dar un sentido a tu vida, incluso también no creo que un hijo sea necesario también para compartir conocimiento o enseñar. También lo puedes hacer de otro tipo con otro tipo de cosas, otro tipo de acciones. Incluso también tener o dejar una huella en el mundo lo puedes hacer con otro tipo de acciones. O sea, no nada más con un hijo que va a llevar tu apellido o que va a llevar tus características físicas, que es bonito, sí, es muy bonito porque es una experiencia única, ¿no? Como también se ve en esta perspectiva filosófica, pero no es algo como esencial. O sea, si tienes un hijo para darle un sentido a tu vida, qué errónea idea. O sea, yo creo que no es una idea que... Sí, pienso yo que es como en un mundo ideal, ¿no? Donde tú tengas un hijo y le transmitas todo tu conocimiento, le des todo tu amor, tu hijo florezca, sea un profesionista y logre grandes cosas. No, o sea, si vas a tener un hijo, es porque tú ya estás bien contigo mismo. Exacto. O sea, yo ahorita tengo un hijo con tantos problemas mentales que tengo, tantas crisis emocionales que tengo. Realmente mi hijo, ¿qué voy a esperar si yo ando mal? Mi hijo evidentemente es muy probable que lo mismo, o sea, que no tenga el futuro que yo quisiera darle, y también él va a tener otro hijo, o sea, como que la cadenita. Los patrones. Ajá. Y como dijo mi amiga, nosotros vinimos aquí a dejar nuestra huella, como los grafiteros que pintan en las calles y luego bien orgullosos, así, mira, yo pinté eso y se va a quedar ahí. O sea, así todo ser humano quiere decir, pues yo hice esto. Grafitero y así, ¿no? El grafitero, o sea, es una filosofía. Exacto. Y pues una buena forma de dejar la huella, dijo mi amiga, es teniendo un hijo. Pero ¿qué huella estás dejando? O sea, si yo ahorita tengo un hijo, mi hijo va a estar todo traumado, me va a terminar odiando, y después él va a tener un hijo. Entonces, no sé, me planteo en una situación común en donde ese hijo le diga a su papá, bueno, su papá le diga al hijo, oye, vamos a ver a tu abuelo, y el hijo esté así como que con cara de puta. O sea, no. O sea, ese es el legado que voy a dejar yo, porque eso es real.
y no quiero, o sea, que realmente sea así ese legado. Nos extendimos mucho en este punto, vamos a seguir con el siguiente, Dios santo. El siguiente punto es la perspectiva biológica. En esta perspectiva, nosotros ya nos vemos no como seres humanos, más bien como seres vivos. Exacto. Y tenemos que cumplir un ciclo que es nacer, crecer, reproducirnos y morir. En este ciclo, pues es el ciclo que todo ser vivo hace. Y lo hacemos con un fin. El fin biológico de toda especie es quedarnos hasta el último momento que se pueda, o sea, hasta el fin de los tiempos. Ese es el propósito, prevalecer. Para eso hacemos todo ese proceso de nacer hasta morirnos. Exacto. Entonces, pues puede ser como una razón para tú tener una vida, para que la raza humana no se extinga, que obviamente no he escuchado a nadie que diga eso, o sea, como que voy a tener un hijo para evitar nuestra extinción. No. ¿Quién sabe qué? O sea, biológicamente. Yo creo que hay gente que sí lo piensa, ¿no? Pues chance, no he conocido a nadie, pero igual sí. sería interesante que alguien me dijera eso. Díganmelo, por favor. En esta perspectiva biológica también pues tiene mucho que ver con nuestra estructura del cuerpo, ¿no? Que así como la mujer, así como el hombre, están capacitados para poder tener un hijo, ¿no? Incluso para concebirlo. Y también lo que es el instinto maternal y paternal tiene que ver mucho con que es un instinto biológico natural, pero por ejemplo yo he leído que muchos expertos están dudando de esta afirmación, porque más que ser un instinto biológico, yo creo que es más bien un instinto cultural, ¿no? Es biológico, no es que lo tengamos todos, porque no es así. O sea, yo conozco gente que no les gustan los niños y que los aborrece, y pues es muy bien, o sea. También tienen hijos. No, sí, pero... exacto. Ajá. Pero pues, o sea, contradecimos este tipo de perspectiva porque, pues como ya les había dicho, ¿no? O sea, no es exclusivo que muchas personas tengan este instinto, o sea, incluso hay parejas que tienen, que son muy conocidos por ser parents o algo así, ¿no? Que son padres de mascotas, ¿no? Sí. Entonces, o sea, no es de ley que debes de tener hijos, sí, o sea, así sacian su instinto maternal, su instinto paternal. Ajá, y hay personas que no las tienen o que no tienen ese instinto y bueno, es respetable, o sea, yo digo, pues está bien, ¿no? Sin embargo, no es algo que te exija el cuerpo de que no, a huevo tienes que tener un hijo, porque no, o sea, no es así, no funciona. Mi amiga me mencionaba que la mujer puede tener problemas y no concilia una vida. Sí, exacto, incluso a mí, o sea, muchas personas me han dicho que son mis tías, que en esta perspectiva biológica se piensa que, por ejemplo, si no te embarazas, la mujer tiene ciertos problemas en la salud. Cuando llega lo que es la menopausia, ¿no? Tienes un tipo de depresión si no tienes hijos. Entonces, también como que esto te hace como pensar cosas y, por ejemplo, a mí me da miedo porque dices, o sea... Sentirte obligada. Ajá, sentirme obligada a tener hijos. Incluso también me han dicho que el embarazo quita ciertos tipos de alergia. Entonces, no sé, o sea, yo así como, entonces te embarazas para no tener alergias o entonces te embarazas para que no te enfermes o cómo está el rollo, ¿no? Entonces, no sé, te da como cierto tipo de miedo. A mí sí, pero no es algo que diga, no voy a tener hijos para no tener enfermedades o algo así, no sé. Pero hay que checar bien la información. Sí, o sea, ajá, exacto, es como, o sea, yo ya después me informé y dije, no, o sea, a ver, espérame, pues ya tú formas tu propio criterio, ¿no? Y sí, porque de esos artículos que luego comparten en Facebook, de según un científico, según un, no sé, estudiante de Harvard, o sea, según un estudio de no sé qué. Me he metido a ver esas notas, y realmente son una basura. Una basura completamente. Sí. Y no podemos dejarnos guiar por información que no viene ni al caso. La información se puede malinterpretar. Son perspectivas, no sé ni qué onda, entonces... Sí, son perspectivas de este punto biológico, sin embargo no es que digamos que sea verdad, sino que a mí me lo han dicho mis tías y hasta cierto punto ejercen presión, así como el social.
Entonces es como yo contradigo este tipo de perspectiva por lo mismo, porque yo ya estoy informada, porque yo ya sé qué onda, ¿no? Qué está pasando y qué pasa con mi cuerpo, de si tienes o no tienes hijos. Entonces lo que aquí queremos resaltar es eso, que pues no te dejes llevar por ese tipo de cuestiones biológicas. Vamos con la siguiente perspectiva, que es la perspectiva religiosa. La perspectiva religiosa. Está un poco... que esta perspectiva ya no es tan común, la verdad, por eso la desplazamos, porque ahorita ya no es tan común que ver a alguien religioso en la juventud. Tal vez en la gente mayor sí, pero en la juventud ya no es tan común ver que vayan a misa o hagan ese tipo de cosas. Sí, no, ya no. Entonces la desplazamos casi al último lugar. Pero en esta perspectiva religiosa tomamos mucho en consideración a la familia, papá, mamá e hijos. Si tienes una familia así, toda bonita, pues vas a ir en el sendero, el camino hacia el cielo y ese tipo de cosas. Sí. Y si no lo haces, pues pecado, te mueres, te vas al infierno. Esta perspectiva religiosa pues tiene que ver mucho con tomar ejemplos de la Biblia, que como ya lo había dicho mi amiga, se relaciona mucho con la familia, como ya sabemos Jesús, María y José, ¿no? Que es una familia ejemplar, una familia modelo. Entonces, en esta perspectiva, pues obviamente se tiende a tomar estos ejemplos, ¿no? De las personas. Sin embargo, yo contradigo esta perspectiva porque muchas personas al momento de escuchar otro tipo de opiniones o otro tipo de decisiones de otras, que es que no quieren tener familia, no quieren tener hijos, no quieren tener un esposo, es como, no, o sea, como a fuerzas debes de tener algo, o sea, es como que siempre tienes que acatar lo que ellos dicen, cuando la religión no es así, o sea, el catolicismo, bueno, yo soy católica, no tiene nada que ver con que la soltería o el que no quieras tener hijos está mal. Pero muchas personas que desgraciadamente están dentro de igual de esta religión te ven mal, o sea, ven mal este tipo de decisiones y tú dices, ¿por qué? O sea, si no está mal visto en lo que es realmente la religión, ¿por qué ustedes lo ven de esta forma, no? Pero bueno, cada quien su forma de pensar y bueno, yo contradigo o yo hago controversia con este tipo de perspectiva, porque no es así, no es malo ni es pecado ser soltero o no tener una familia. O sea, no es algo que digas, no, vete al infierno y tú eres un hijo pecador, pues no, o sea, no es de eso. Entonces no va por ahí, yo digo que no va por ahí. Pero cada quien sus creencias y cada quien lo que piense. Sin embargo, no es tampoco algo que digas, no, pues yo porque creo en Dios voy a tener una familia. No, o sea, no debe ser de este tipo de decisiones. O sea, no es algo que la religión diga, pues sí, porque eres católica debes tener a fuerzas una familia. No. O sea, yo creo que no, o sea, no. Sí, o sea, en la vida no hay algo fijo, todo es tan cambiante. Y yo también concuerdo con mi amiga porque la religión es algo que juzga a todos. O sea, si no perteneces a ese selecto grupo, a ese selecta estilo de vida o creencia, ya te juzgan. Sí. Y esas pequeñas acciones son las que me hacen que me desapegue cada vez más de la religión. Porque, o sea, siempre, desde todo el tiempo, o sea, la religión se ha dedicado como que a juzgar, como a la Santa Inquisición, ¿no? Sí, exacto. La Santa Inquisición. Y actualmente pues es lo mismo, o sea, si algo no se acata un modelo, pues lo juzgan, como, no sé, una madre soltera antes, sí, era de que hay una madre soltera. Sí, exacto. Ignoro. Entonces, esa exclusión, exacto. No sé por qué, no sé, Dios no creo que esté de acuerdo con ese tipo de cosas. No. Y yo sí creo en Dios, pero no soy tan apegado a la religión. Entonces, apegarme a un modelo para, según no sé quién, esto me va a traer paz y tranquilidad, no. Eso es personal, Sí, de las vivencias que hemos tenido y de lo que hemos... vamos con el otro punto, que es la perspectiva ecológica.
En esta perspectiva nos vamos a echar otro ratito. La verdad este video no sé cuánto voy a durar, pero bueno, llevamos como media hora. Sí. Así que váyanse por un cafecito y unas palomitas porque Sí. en este punto vamos a plantarnos bien porque estamos grabando en un día de contingencia ambiental. Imagínense. Aquí en Toluca. O sea, la ciudad más contaminada. No es real, o sea, Sí, es real. ahorita el tema es que no puedes salir porque hay alta densidad de gases contaminantes y eso es obviamente relevante, siempre ha sido relevante, pero hasta que no pasen ese tipo de cosas es cuando realmente Te das cuenta. agarramos conciencia. Sí. Y queremos tocar este punto porque cuando traemos una vida al mundo, esa vida es evidente que va a influir en el entorno. Ahora no vamos a vernos como humanos, no vamos a vernos nosotros como seres vivos de una especie, sino vamos a tomar en consideración a todas las especies de todo el mundo. Con las que compartimos, ¿no? Con las que vivimos y estamos en contacto. Y que vemos, porque todo está conectado. Quien haya visto documentales de Nat Geo, de Discovery Channel, los que hay en Netflix acerca de la naturaleza, podrán ver que es un sistema, todo es un sistema donde todo afecta a todo. Exacto. Y esa cadena alimenticia de depredador y de presa tiene un sentido, es el sentido de que florezca y florezca más la naturaleza, más seres vivos y ese tipo de cosas, pero ahí en ese mundo hay como un pequeñito error que se llama ser humano, Nosotros. o sea nosotros, porque somos seres egoístas. Exacto. Entonces, en esta perspectiva ecológica, obviamente tener un hijo es como que esta persona o estas nuevas generaciones tienen nuevas ideas para poder preservar nuestro medio ambiente, para poder descubrir más el mundo, ¿no? Para poder limpiarlo, para poder mejorarlo, porque para eso están las nuevas generaciones, ¿no? Sin embargo, yo descarto este tipo de perspectiva porque imagínense, uno como persona, por ejemplo, yo genero cierto tipo de cantidad de basura. Ahora imagínense traer a otra personita, un niño que va creciendo constantemente y, por ejemplo, todos los productos u objetos que usas en él, pues vas desechándolo constantemente, porque el niño no se queda chiquito, o sea, el niño crece y entonces no digo que esté mal, sino que hay que tener conciencia de que, o sea, imagínate tú cuánto generas, cuánto vas a generar con una persona más, ¿no? Entonces, no nada más es una decisión como ya lo habíamos visto en otras perspectivas social, religiosa, etcétera, o sea, no es una decisión tomada a la ligera y más por lo que estamos viviendo ahorita, actualmente, ¿no? Que es que el calentamiento global y todos estos problemas es como muy, no es un mito, o sea, no es un mito, No, lo estamos ventaja. viviendo, pero es que hay mucha gente que dice que es un mito. O sea, no puedo creer que todavía hay gente que piensa eso. Es una perspectiva que tomo en cuenta al momento de pensar si quiero tener hijos o no, ¿no? Incluso porque en esta perspectiva se piensa que tener un hijo, pues sí, las nuevas generaciones. Pero, por ejemplo, yo estaba viendo un programa donde según desarrollaron una cámara muy profesional y que puedes ver abajo del mar y que ya puedes ver a las criaturas que viven ahí. Pero yo pensé, no, mejor que se quede así, o sea, que ya no existan más de ese tipo de tecnologías, porque yo creo y pienso que entre más desarrollan este tipo de objetos o de este tipo de tecnologías, más el hombre se aprovecha de lo que es el planeta. O sea, imagínense, ya queremos no solamente tener nuestro auto, nuestra propia casa, sino que también queremos tener playas, ¿no? Playas privadas, playas vírgenes, o sea, como ya hay mucha gente, ya quiero tener una playa yo sola, o sea, muy egoísta hacer eso y dije, no, mejor que ahí se quede la tecnología y que ya no veamos más de este mundo, porque siento que nos aprovechamos más de eso, de nuestro planeta, de todo esto. Como dijo mi amigue, nosotros generamos un buen de basura, pero esa basura no la vemos, porque pues barremos, porque todo va a la basura y la basura va al camión de basura y ya después no sabemos dónde queda, ¿no? Sí. Pero si nos pusiéramos a juntar toda esa basura que producimos, sería algo muy como que a mí me daría miedo ver ese tipo de escenario, que yo vi una vez un video que compartieron en Facebook de olas de basura. Ajá, sí. Se veía la costa y se veía
en las olas así todo repleto de basura y había animales ahí. Entonces ahí fue cuando pensé que ese panorama lo podía generar una sola persona, una simple persona, porque si juntaras toda esa basura que genera desde que lo traen al mundo con esa toallita hasta que, no sé, tiene un automóvil y pues lo desecha, yo qué sé, o sea, toda esa basura que genera podría cubrir todo ese paisaje. Entonces nosotros estamos aquí y que estemos aquí es que tenemos un gran peso en el entorno, en nuestro entorno. Y como dijimos, somos egoístas, pero ¿a qué grado? Nos estamos gastando los recursos a más no poder. Exacto. Y ahorita no es una opción ser ecológico, es que ya se tiene que ser ecológico, es una obligación.